Hola a todos, bienvenidos. Esta presentación se trata acerca de algunos aspectos estructurales para las edificaciones de tipología deportiva. Esta presentación forma parte de los productos desarrollados por el colectivo de la asignatura de Proyecto Arquitectónico 5. El contenido de la misma está dividido en la definición de lo que es el sistema estructural, la identificación de sistemas estructurales y los cerramientos según una modulación estructural que se decida, y una tercera parte que sería la estructura analizada en tres segmentos principales, que serían fundaciones, cuerpo y cubierta. Un cuarto elemento que agregaríamos como adición serían las escaleras. La definición del sistema estructural para el diseño es algo muy importante y que se tiene que considerar desde el momento en el que uno ya tiene la idea de qué tipología es la que va a desarrollar. En este caso estamos hablando de tipología deportiva, que puede contener una serie de estadios, canchas techadas con ciertas características que permitan el desarrollo de la actividad deportiva sin ser afectadas por alturas de la estructura de techo, por columnas en medio del área de desarrollo de juego, o columnas que interfieran con los diferentes flujos dentro del mismo edificio. Ahora, una breve reseña. En la antigüedad, desde el periodo de los griegos clásicos, ya encontramos que habían estructuras del tipo deportivo. Evidentemente, en estos momentos estamos hablando de estructuras que no tenían mayor complejidad en lo que se refiere al sistema de cerramiento o al sistema de cubierta. Inclusive en lo que se refiere a el Coliseo Romano, que es la imagen que tenemos en la parte inferior derecha, había una especie de sistema de cerramiento llamado entoldado en la actualidad, y este estaba básicamente organizado a partir de un sistema de arcos y de muros portantes para todo lo que era la estructura de butacas o área del público, e inclusive el área del escenario en sí mismo estaba conformado por una serie de paredes portantes que se encontraban debajo de este, y este se armaba en dependencia de la actividad que se realizara. En la foto de arriba lo que tenemos es un estadio para carreras de caballos y coches, cuadrigas en este caso, también para este periodo, en el cual podemos apreciar que lo que teníamos era más que nada el área de banca, y no había un sistema de techo, un sistema de soporte. Básicamente estamos hablando de estructuras de mampuestos en estos casos, pero estos dos modelos, que sirven como una referencia y un antecedente importante para entenderlo, han ido evolucionando con el paso del tiempo, y con el paso del tiempo y el desarrollo de nuevos materiales, evidentemente entonces tenemos nuevos acabados y nuevas soluciones, además de la adquisición de nuevas tecnologías, y que los deportes también se han modificado desde este periodo, apareciendo en la actualidad otra serie de deportes que antes no se practicaban o no existían. En este sentido, podemos ver, por ejemplo, la foto superior a la derecha, es una cancha de baloncesto techada, es decir, estamos hablando de un estadio para X cantidad de personas, que ya debe cumplir con ciertas características, y en esta presentación vamos a identificar algunas de esas características desde el punto de vista estructural que se requieren cumplir. Como pueden ver, en ese caso no se tienen columnas intermedias que afecten ni la visibilidad de los espectadores, ni tampoco el desarrollo del deporte como tal. En el caso de la imagen que tenemos en la parte inferior, tenemos un estadio de béisbol que, si bien el área de juego propiamente no está techada, sí el área de gradería en donde está el público tiene una serie de diseños estructurales para poder ser funcional y soportar la carga de todo el público para el que fue diseñado en este caso. Bien.
En este sentido, un sistema estructural vamos a entenderlo como esa configuración de los diferentes elementos del interior que conforman la estructura. Hablamos de columnas, de vigas, de cubierta, de la parte donde reciben y descargan las cargas, que en este caso sería principalmente los cimientos que están conectados al suelo, y que van a funcionar en dependencia del tipo de carga para el que fueron diseñados, la cual tiene que ver con su ubicación, con las características del sitio, con las alturas inclusive. Estamos hablando de cargas de viento, estamos hablando de cargas sísmicas, estamos hablando de cargas muertas, cargas vivas, etcétera, etcétera. De manera que, por ejemplo, abajo tenemos una imagen en la cual aparecen tres tipos de sistemas estructurales. Un sistema de pórtico, el primero, o lo que generalmente conocemos o le llamamos vigas y columnas, un sistema de muros de carga y un sistema que combina los dos anteriores, vigas, columnas y muros de carga. En la actualidad, lo que es el sistema de pórtico es uno de los más utilizados. Sin embargo, existen variedad de opciones para la construcción de los mismos, desde el concreto reforzado y las estructuras metálicas, ya sea perfiles de acero, laminados en frío, o también podemos utilizar estructuras tubulares en dependencia de claros y alturas del edificio que vayamos a. Dentro de lo que es el sistema estructural, entonces tenemos tres términos que se distinguen. Aquel que soporta cargas verticales o de gravedad, aquel que soporta cargas horizontales, ya sea de viento o sismo, y aquellos que son, en este caso, los que soportan o transfieren cargas, que serían las fundaciones. En la imagen podemos ver una estructura dividida para su análisis, su cálculo estructural. Entonces tenemos lo que sería la cubierta, tenemos lo que sería el elemento de vigas y columnas, y haría falta evidentemente ahí la parte inferior, que serían los cimientos. En este caso nuevamente tenemos una idea de cómo es el funcionamiento de un pórtico con una losa, un sistema de pórtico, perdón, con una losa, y a la derecha podemos ver la distribución de carga regular en sistemas de arco, que es un tanto diferente que en el sistema tradicional ortogonal de vigas y columnas. ¿Okay? Existen diferentes tipos de sistemas estructurales. Para el tipo de diseño arquitectónico que se va a proyectar, que son edificios deportivos, canchas techadas, estadios, grandes salones, los sistemas más recomendados van a ser bóvedas y arcos, va a ser la utilización de cerchas y columnas, va a ser la opción de las estereoestructuras, estructuras tubulares y de cables, estructuras de nodos y articulaciones, las cuales casi siempre se hacen con materiales metálicos, acero, aluminio u otras aleaciones, pórticos y cercha o pórticos y tridilosas inclusive. Por acá tenemos un ejemplo de sistemas de tubulares a la izquierda, en este caso para la elaboración de puentes. A la derecha tenemos un ejemplo de sistemas de arcos, en este caso elaborados a partir de madera tratada. Estas dos opciones son elementos que se pueden considerar al momento del diseño, ya sea de algunos elementos parciales del edificio, algunas zonas, o inclusive para la conectividad del mismo, ya que el conjunto deportivo o polideportivo por lo general tiene edificios conexos que también se sirven de este tipo de soluciones. Por otro lado, tenemos estereoestructuras con sistemas de tubulares que funcionan como columnas. En el caso de la foto que tenemos a la izquierda en la parte superior, y la imagen que tenemos a la derecha en la parte inferior, en este caso es un sistema de cables con arcos. Estos dos también son opciones muy válidas que se pueden retomar para el diseño estructural de las instalaciones deportivas. Por otro lado tenemos los sistemas de nodos, las estereoestructuras,
como el caso del edificio Gherkin, que se encuentra en Londres, y otra serie de edificios. Estos sistemas como el que estamos viendo son muy útiles y te dan la posibilidad, como podemos ver en las imágenes, también de que adopte otro tipo de sistemas de cerramiento que tengan funciones bioclimáticas, como puedan ser pieles, ya que generalmente son sistemas que no tienen mayor peso, no aportan una carga considerable para el edificio, de manera que no afectan su integridad estructural ni su funcionamiento estructural como tal. Entonces, este tipo de soluciones que tenemos acá son idóneas para poder hacer esos mix o esas actualizaciones en varias tipologías de edificios. Identificación del sistema o sistemas de cerramiento según la modulación estructural. La modular, en este caso, va a ser muy importante considerar los claros que nosotros requerimos de manera libre, tanto sea en planta para circulación como en altura para el desarrollo de los diferentes deportes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos una cancha, un polideportivo, un edificio cerrado para baloncesto o voleibol, entonces el techo debe tener una altura muy superior a la media de cualquier otra tipología de edificios. Por ejemplo, superior a la de un centro comercial, superior a la de un edificio de gobierno, ya que tenemos que evitar que el deporte, la actividad, se vea afectada por que el balón choque, sencillamente que el balón choque con la estructura de cubierta o inclusive con la misma cubierta. Además de esto, como pudimos ver en la imagen de la cancha de baloncesto que presentaba anteriormente, este tipo de instalaciones también requieren de una serie de infraestructuras, de tecnologías, como son las pantallas, y estas tienen que estar consideradas para que sean soportadas por la estructura de techo o de cubierta. Bien, en el caso de diseño de canchas y áreas deportivas se van a requerir grandes claros abiertos y para estadios la posibilidad de cerramiento con una gran altura, lo que les mencionaba anteriormente. Otra cosa que es importante es el valor estético. Tienen que ser agradables las estructuras. Agradable significa que generalmente tengan un aspecto moderno, claro, porque son realizados con tecnologías más modernas. También el tema de claros con gran áreas libres de columnas u obstáculos, principalmente en el área donde se realizan deportes, pero también en la área servidoras al mismo. En este sentido, por ejemplo, un lobby de acceso contiguo a una taquillería debe tener espacios libres, porque inclusive se pueden dar algunas otras actividades como conferencias de prensa o presentaciones de los integrantes de los diferentes equipos y cosas por el estilo, de tal manera que es más idóneo tener esos claros libres para que no interrumpan con este tipo de actividades o inclusive con los flujos y circulaciones de la gente que accede a las instalaciones o al edificio. Cubiertas altas, como mencionaba anteriormente. Esto de diseños contemporáneos está de la mano con el criterio de las estructuras agradables. Estructuras de fácil y rápida instalación es otra cosa que se solicita en esta actualidad y también es algo que es más fácil de lograr en comparación con otros momentos de la historia en que se tenían que construir con menor cantidad de materiales o más bien menos cantidad de opciones de materiales, pero el día de hoy con la tecnología que tenemos, los equipos, maquinarias, etcétera, etcétera, entonces esto debe ser un proceso mucho más ágil y rápido, y el tema de también diseño, que tenemos una mayor especificidad hoy día con los diferentes software que se realizan los cálculos estructurales, los cálculos de las piezas, uniones, etcétera, etcétera. Evidentemente, un aspecto importante también va a ser la iluminación y ventilación, que en la medida de lo posible se procura que sea aprovechar lo más natural. Sin embargo, esto va a estar más que nada en dependencia del cliente y de los recursos. También
Esto de aprovechar la iluminación y la ventilación natural se da principalmente con los espacios o ambientes periféricos al espacio principal, es decir, un estadio de fútbol sala. Evidentemente el área de fútbol sala tiene que ser hermético, sin embargo los pasillos, las circulaciones, los accesos al mismo pueden tener algún tipo de de cerramiento translúcido o con algún nivel de transparencia que facilite la visibilidad sin necesidad de requerir sistemas auxiliares eléctricos. ¿Ok? En este sentido. Bien, por ejemplo, hablando de la tipología que nos interesa, nos concierne, que es la tipología deportiva, podríamos identificar una zona principal, que es en la cual se realiza la actividad deportiva, evidentemente zonas de servicio, zonas administrativas, zonas exteriores u otros. Esto nos va a permitir entonces identificar en qué punto yo necesito o puedo más bien ubicar mi modulación estructural en menor distancia o en mayor distancia. Es decir, por ejemplo, lo que es la zona administrativa puede hacer que utilice una modulación un poco más pequeña, con menor distancia entre los elementos, que en lo que es la zona principal. Evidentemente la zona administrativa va a tener un área mucho menor que la zona principal, y se va a procurar o se debe procurar que los ejes coincidan con los de la zona principal. Igual ocurre en el caso de la zona de servicio. ¿Ok? Es decir, para la selección o decisión de la modulación estructural es muy importante que conozcamos las dimensiones de la cancha y de los retiros que debe tenerse para que de esa manera nosotros proyectemos incluso más área y podamos desarrollar o diseñar la columna o la estructura con los ores adecuados para que dé suficiente recubrimiento a ese tipo. Acá, por ejemplo, algunas ideas de zonas exteriores. Vemos la imagen del centro, que hay una especie de estructura en el caso del techo. Si bien no se trata de una instalación deportiva, la idea es válida en el sentido de estas áreas de servicio periférico que les decía a la actividad principal que se desarrolla en las canchas. Acá, por ejemplo, tenemos las dimensiones de una cancha de baloncesto. En este caso tenemos que tiene un largo de poco más de 28 metros y el ancho es de un poco más de 15 metros. En este sentido, entonces, a partir de ahí yo ya puedo empezar a imaginarme cuánto es lo mínimo que yo requiero o cada cuánto yo podría poner mi sistema estructural, en este caso las columnas. Y en dependencia de eso, también si voy a utilizar estructuras metálicas, por ejemplo la imagen que tenemos en la parte superior izquierda, posiblemente requiera de un pedestal de concreto. El pedestal de concreto también habrá que identificar cuál es la capacidad de resistencia. O en el caso de la imagen de abajo, por ejemplo, una estructura más sencilla, solo de cerramiento, en la cual no tenemos, bueno, más bien una estructura solo de cerramiento de cubierta, pero no tenemos cerramiento del cuerpo de las paredes. Se aprovecha más lo que es la iluminación y la ventilación natural, y en este caso la estructura metálica se ancla a la losa, en este caso de concreto. No, perdón, esta es una cancha de fútbol, esta es la cancha de voleibol. Por lo general, cuando tenemos los diseños tradicionales, estamos hablando ahora de que este diseño deportivo estaría en la línea de mediana complejidad, pero en diseños de baja complejidad el módulo estructural casi siempre se va a regir en dependencia del material con el que vamos a construir el edificio. Es decir, si el edificio va a ser construido con mampostería de bloque de cemento, sabemos que podemos utilizar su longitud, 40 centímetros, para sacar múltiplos y de esa manera saber en dónde ubicar las columnas, más o menos.
40 centímetros, entonces un múltiplo puede ser 1,20 m, 2,40 m y así. En el caso de que sea algún sistema de láminas prefabricados, por ejemplo el sistema Plysen o el material Plysen, ya sabemos que sus medidas generalmente son de 1,22 por sus múltiplos. Entonces a partir de ahí nosotros podemos ajustar el sistema estructural siempre y tanto respetemos evidentemente las dimensiones internas para cada tipo de ambiente. Ahora que estamos hablando de instalaciones deportivas, el tipo de diseño varía un poco. Tenemos que considerar soluciones más modernas o más contemporáneas y que tengan a la vez un nivel estético importante. Por esa razón estamos hablando de concretos más modernos o estamos hablando de sistemas de estructuras metálicas, sistemas de tridilosas, etcétera, etcétera, tensores inclusive. Evidentemente la organización o ubicación de los elementos de cerramiento, los elementos como las columnas principales, también va a estar muy en dependencia del tipo de forma que yo le dé a mi edificio, ya sea en planta y también en elevación, como lo que tenemos a la par a la derecha. En este caso podemos ver que las organizaciones más regulares funcionan mejor para este tipo de soluciones. Evidentemente, en la gran mayoría de los deportes que nosotros practicamos, obedecen a formas de cuadrados o rectángulos. De esta manera, entonces la configuración debería obedecer, por ejemplo, a plantas como la que tenemos en el área donde dice sencilla, rectángulo, hexágono, cuadrado, círculo. Sería una buena forma de empezar a desarrollar desde nuestra mente la solución estructural y la solución arquitectónica. Estas son algunas de las maneras en las que podemos resolver tanto paredes como el tema de las cubiertas, utilizar cerchas, utilizar armaduras, marcos o pórticos, el tema de los domos, el tema de los sistemas de muro, sistemas combinados, etcétera, etcétera. Y esto combinado también con materiales modernos. Esa es una ventaja que nos ofrece el acero, el aluminio, inclusive concretos más modernos, que combinan muy bien con estos nuevos sistemas o nuevos materiales acrílicos, vidrios modernos, EFT u otro tipo de sistema de cerramiento que se vaya a utilizar. Por ejemplo, acá lo que tenemos es imágenes de acrílicos que son muy utilizados en los techos para lograr el tema de la iluminación natural parcial y que no aportan una carga muy grande a las estructuras, de manera que no tenés que sobrediseñarlas, las estructuras de techo. Por otro lado, a la izquierda lo que tenemos es un sistema que es una especie de membrana que se utiliza como cerramiento de edificio y te permite un cierto nivel de traspaso de la iluminación natural. Igual esto funciona como una piel y también los materiales tradicionales de cerramiento por el tema termóstico. Ahora, cosa que es importante considerar, este tipo de edificios que nosotros vamos a diseñar en este proyecto, por lo general no tienen tanta rigidez como una torre, un rascacielos, ya que sus masas o sus cargas están mejor divididas y no están tan conectados como en el caso de este tipo de estructuras, los rascacielos. De manera que tal vez tienen menor susceptibilidad a sufrir daños de importancia ante eventos como sismos. Sin embargo, no vamos a restarle importancia al tema de conocer que los edificios tienen algo que se llama un periodo de vibración, una frecuencia. En este caso, esto va a estar muy en dependencia de la altura del edificio, cuántos pisos tiene, y también de su rigidez, de su peso también. Entonces, es importante que para el tema de diseño estructural, si bien esto no lo hacemos nosotros como conocimiento general,
se sepa cuál es la frecuencia del edificio. Esto se puede calcular, y también cuál es la frecuencia histórica en un dado caso que sea una zona sísmica, la frecuencia de los sismos que se han dado en esa zona, para evitar que estos periodos, tanto el del sismo como el del edificio, coincidan y esto cause resonancia, afectando seriamente al mismo edificio. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una tabla muy general, pues, pero nos da una idea de cuánto es la frecuencia de los edificios en dependencia de la cantidad de pisos que tiene. Pero repito, en este caso eso se tiene que calcular de una manera más estricta, ya que realmente puede hacer que un edificio tenga mayor peso o mayor rigidez en varios de sus pisos, y eso ya va a afectar su tipo de comportamiento, de manera que lo que tenemos ahí no aplique. ¿Ok? Bien, vamos a pasar entonces al análisis de cuáles podrían ser algunas de las opciones que nosotros podemos retomar en el tema estructural para la propuesta del polideportivo, de las canchas, de los estadios que vayamos a proponer en este diseño. Como les decía, vamos a analizarlo con las tres partes principales de la estructura, que sería el tema de las fundaciones, el tema del cuerpo, que serían las columnas o arcos que se utilicen, y el tema de la cubierta. Al final, unas imágenes de organizaciones de lo que son las escaleras, para no dejarlas fuera de este contexto, ya que también le dan un aporte al sistema estructural, de manera que pueden rigidizarlo, o en algunos casos rigidizarlo es bueno, pero en otros casos esto puede causar debilidades en las estructuras existentes de paredes, de vigas e inclusive de techo. Bien, en el caso del tema de fundaciones, ya a este nivel somos conscientes de que existen diferentes tipos de cimientos o fundaciones, zapatas aisladas, zapatas corridas, el tema de los pedestales que pueden tener las zapatas, el tema de la losa de cimentación, etcétera, etcétera, y ya tenemos una noción más clara de en qué momento se deben o se pueden utilizar cada uno de estos sistemas. Sin embargo, igual vamos a hacer una acerca de los mismos. Por ejemplo, para este tipo de estructuras que tenemos, si bien es cierto que obedece a un sistema más que nada de naves industriales, también aplica, como habíamos visto en la foto de la cancha, que solo era una estructura de techo, también aplica para este tipo de instalaciones. En este sentido, puede ser perfectamente una solución que se utilice para una cancha barrial o una cancha de algún colegio. Se hacen este tipo de estructuras y solo se les da el cerramiento acorde al gusto del cliente y a la bolsa del mismo también. Pero este tipo de sistemas por lo general funciona bien con lo que es la cimentación aislada. Sin embargo, es importante que, en dependencia de si la zona es muy sísmica o no, entonces se conecten con una viga de cimentación. ¿Ok? Ya después de esto puedes crecer con columnas que sean en este caso de concreto o de estructuras metálicas, viga I, viga L, cajas metálicas, etcétera, etcétera. Acá nuevamente el tema de la cimentación con su respectiva viga. En algunos casos inclusive puede hacer que el edificio, para mantener un tema de rigidez, en las partes superiores más que nada, se le realizan unos arriostres, ya sea con estructuras muy rígidas, es decir, una especie de viga en Y, por ejemplo, o inclusive con el uso de cables y nodos. ¿Ok? Esto va a estar siempre en dependencia del tema del cálculo estructural. Me refiero, no necesariamente ese tipo de soluciones se van a tener que aplicar en cualquier edificio. Ahora, otra cosa importante es que por lo general, cuando son requeridas, es mejor aplicarlas en la parte superior, especialmente por la tipología de estos edificios que vamos a diseñar. ¿Por qué? Sencillamente para evitar afectar
el flujo que se da en la parte de abajo, es decir, donde están los accesos, la salida, etcétera, etcétera. Igual, de esta manera, la parte de abajo por lo general se encuentra más rigidizada porque la columna está añadida, adherida al concreto. Entonces es más difícil que haya un fallo en ese sentido, pero en las partes de arriba generalmente sí tienden a fallar más porque, por ejemplo, ante el efecto de un sismo, lo que ocurre es que transmiten esa energía del suelo hacia la parte superior. Y es ahí donde por lo general las vigas se sueltan o se rompen de las uniones con las columnas. El tema de la losa de cimentación, bien, en varios de los edificios que nosotros vamos a diseñar, de pronto es la solución más apropiada. Pero no malentiendan, no quiere decir que es la única solución, hay otras opciones, pero esta solución es muy válida, especialmente, por ejemplo, cuando tenés edificios que están ubicados en suelos blandos o suelos con cierta capacidad o duda de licuefacción. Quiere decir que el suelo de pronto en algunas partes es suelto y puede provocar algún tipo de hundimiento diferenciado o alguna falla parcial. Entonces, para evitar que una columna que esté aislada se hunda, se utiliza este tipo de soluciones. Además, te permite la opción de que pongas las columnas, en el caso de que sea de concreto, las columnas las pongas un poco más aisladas y que inclusive los pedestales, por la parte que crezca, sean muchísimo más gruesas, lo cual te va a permitir soportar cargas mayores y además de eso una mayor altura en el desarrollo del edificio, ya sea que empeces con la columna de concreto y esta vaya reduciendo su espesor conforme va creciendo en altura, o ya sea que utilizas una columna de concreto a modo de pedestal y en esta empotras luego una estructura metálica que haga el juego tanto del resto de las paredes como de la estructura de techo. Otro tipo de soluciones son las cimentaciones corridas, que ya las conocemos. En este caso, cuando necesitamos de alguna pared que sea totalmente rígida, en dependencia, claro, del diseño estructural, ahí sí, ya sabemos que lo recomendable es la cimentación corrida. Y otro tipo de cimentaciones van a ser las cimentaciones profundas o aisladas. Esto cuando ya el edificio es demasiado pesado, demasiado masivo o está comprobado que el suelo en el que el edificio va a ser construido no tiene grandes capacidades de las cargas. Acá lo que les quiero mostrar es un poco algunas ideas en el caso de la adherencia de las estructuras metálicas a bloques o pedestales de concreto. Sé que ya muchos de ustedes han visto y han utilizado soluciones como estas en los diseños anteriores, pero me parece que no está de más refrescar un poco este tipo de detalles para que nuevamente tengamos en claro cuáles son las posibles soluciones. Esto hablando de losas de concreto o de pedestales de concreto, ¿verdad? Evidentemente cada una de estas piezas, por ejemplo los tornillos, las tuercas que diga o los elementos que se utilicen en la platina, ahí debe ser debidamente calculado por el ingeniero estructural y va a estar en dependencia del grosor de la columna, el peso de la columna y evidentemente la carga que ésta va a distribuir desde el techo o ya sea inclusive arriostrada con otras columnas para hacer lo que es el sistema de cerramiento, paredes. Bien, hablando de lo que le llamo el cuerpo yo, que en este caso sería las estructuras de columna y las vigas intermedias, viga corona, viga dintel, todo eso. Entonces tenemos opciones y soluciones como por ejemplo el concreto, nuevamente, y las estructuras de acero, más que nada acero, aluminio aligerado inclusive o acero aligerado, que son muy típicas de este tipo de soluciones que nosotros vamos a diseñar en este momento. ¿Ok? Entonces se puede hacer un mix entre unas y otras. Por ejemplo, ahí podemos ver que de pronto la estructura del cuerpo empieza como una especie de columna y al final se convierte
a la vez en el sistema de cubierta, en el caso de la imagen de ese estadio que se está construyendo. Como podemos ver también en la imagen, esto se va armando como que si fuera un rompecabezas por partes, por piezas, y algo muy importante son esas uniones, esos nodos que se tienen en cada una de las piezas. Y pues en esta tenemos varias ideas que podemos retomar. Como pueden ver en ambos casos, la estructura, ya sea la columna tubular en diagonal que tenemos a la izquierda o la gran columna masiva que tenemos a la derecha, como pueden ver, lo que son los cajones o pedestales de concreto también tienen un diseño superior a lo regular con lo que hemos trabajado y es evidentemente necesario para poder hacer la transferencia de carga. Por acá tenemos otro tipo de soluciones que puedan ser parcialmente utilizadas. Acá están las cáscaras y parientes de las cáscaras también las estructuras plegadas, también como para el tema de cubierta, o en algunos casos también hay algunos tipos de cerramiento que se utilizan sistemas de plegamiento. En la actualidad, con la cantidad de materiales que hay sistemas de plegamiento también para el tema de exteriores que puedan ser de PVC u otro tipo de material sintético o algo así. Por acá tenemos nuevamente las estructuras tubulares y articuladas. En este caso este edificio tiene un cerramiento del material EFTE. Les recomiendo investigar más porque de pronto puede hacer algo que le solucione también en el tema estructural. Y lo interesante es que, como ven, el edificio básicamente es una caja. Es una caja, quiere decir que la estructura nosotros la podemos imaginar de una manera muy fácil. Tenemos 4 columnas principales, las de los 4 extremos que delimitan el edificio, y luego tenemos una serie de columnas que se van desarrollando conforme es necesario y armando la estructura de tubos y articulaciones para luego poder nosotros utilizar este tipo de cerramiento que funciona inclusive como una especie de piel. ¿Okay? Ahora, la tipología que nosotros vamos a diseñar, una de sus gracias o características puede ser la exposición del material. Ya, eso en el sentido que les mencionaba anteriormente, el tema de lo contemporáneo. Entonces, de esta manera, no tenemos que asustarnos, tal vez el hecho incluso de dejar expuestos ciertas secciones de los estadios, del polideportivo, de las canchas, específicamente en lo referido a la estructura, pueda resultar en algo agradable, ¿ok? Para que lo tomen en consideración y no le restemos un valor que podría tener en la estética del edificio, dejar expuestos este tipo de elementos. Claro, dejarlos expuestos me refiero que con el debido mantenimiento, ¿verdad? O sea, esto, si son estructuras que requieren pintura, entonces evidentemente sugiramos ese tipo de estructuras, pero debidamente pintadas con el material adecuado para tal. Por otro lado, vemos otros cerramientos como la imagen que tenemos a la derecha, que en este caso son como el ACM, materiales modernos, materiales mixtos, que te pueden servir para ciertas secciones y de pronto no te van a afectar tanto la carga muerta del edificio y por tanto no van a interrumpir en su funcionamiento estructural principal. Por acá tenemos, dentro de lo que son estructuras, los marcos de concreto, que no hay que tampoco sacarlos de las opciones. En el caso de los marcos de concreto, igual que estos que tenemos, pueden utilizarse arcos de concreto o podemos utilizar combinaciones, como la imagen que tenemos a la derecha, en la cual tenemos una serie de marcos de concreto que utilizan incluso formas angulares y también tenemos los sistemas tubulares. Okay, entonces ahí por ejemplo vemos estructura de techo, vemos sistemas que pueden ser cerramientos y otros que podríamos retomar de pronto para alguna de las edificaciones que vamos a hacer en nuestro conjunto deportivo. Acá nuevamente vemos un sistema mixto de pórticos y paredes estructurales. Ahora a la izquierda, a la derecha, tenemos más bien a la derecha una serie de columnas en un edificio, que es lo que no debemos hacer.
Prestemos atención a eso porque es la cosa que no debemos hacer. Las columnas todas deben tener una continuidad. Ya sé que estamos muy avanzados en la carrera, pero igual es algo que vale la pena recordar. Si tenemos una columna que nace desde el primer piso o desde un sótano, esa columna, si se va a proyectar, tiene que seguir en todos los pisos superiores. No es que de pronto vamos a descontinuarla y vamos a poner una columna arbitrariamente a donde me parezca que se ve bonita o que si la necesito. ¿Ok? Para eso el tema de los sistemas estructurales. Si nosotros hacemos lo que vemos en esa imagen, entonces vamos a crear una tendencia de falla en el edificio. Acá un poco de algunas estimaciones de más o menos cuántos son los claros que pueden cubrir estos sistemas: bóvedas, curvas, sistemas de cúpula, etcétera. Otro sistema de cerramiento de techo y que nos permite tener una cubierta o una estructura de cubierta más ligera pueden ser las membranas. ¿Ok? Para que lo tomemos en consideración, no en todos los tipos de edificios, pero sí en algunas partes de pronto podemos utilizar membrana, y esto nos va a producir que la estructura tenga menor peso y de pronto inclusive tenga más gracia, como vemos en la imagen de la izquierda, porque te permite hacer juegos más plásticos con la propuesta de diseño. El tema de la cáscara también, en este caso pueden ver que lo que son la estructura metálica tubular lo que genera son arcos. Nuevamente estructuras tubulares y de madera, varias de bambú y otras de tratada. Estereoestructuras, las bóvedas y las cerchas ya tan conocidas por nosotros. Ahora, la cercha, nosotros, como pueden ver en la imagen de la izquierda, podemos utilizarla inclusive de manera circular o de otra forma, no solo la tradicional cercha triangular, ¿ok? Para que lo tomemos en consideración. Y en lo referente a las escaleras tenemos estas diferentes soluciones. Siempre recuerden revisar la normativa nacional para el tema de los descansos, los anchos, y especialmente ahora que estamos hablando de instalaciones deportivas, recuerden que se requieren anchos mayores porque los flujos de personas son mayores. El desahogo del edificio requiere más ancho para poder mover a ese flujo que vamos a tener en cada uno de los estadios, especialmente en actividades de gran envergadura, de gran importancia. Por acá un poco unas imágenes que encontré y me pareció bueno que las conociéramos: la construcción de escaleras de concreto armadas,